Bueno, supongamos, por ejemplo, que vamos a trabajar con dos funciones, f y g. F va a ser raíz cuadrada de x menos 3 y g va a ser 2 partido por x más 1. Bueno, antes de empezar, solamente para que nos sirva para relacionar conceptos con otra parte del temario que ya hemos visto. Si tenemos la función raíz cuadrada de x menos 3 y tomamos como referencia la función raíz cuadrada de x, esto de aquí, ¿qué creéis que va a ser? Bueno, pues recordad que si tenemos la función h de f de x menos 3, es su producción de desplazamiento hacia la derecha de 3 unidades, ¿verdad? Entonces esta función va a ser la función raíz cuadrada de x, pero como si lo hubiésemos cortado y pegado 3 unidades hacia su derecha. Y en este caso, tomando como referencia la función hiperbólica 1 partido por x, en primer lugar, como tenemos x más 1, si nuestra función fuese h de x igual a g de... Perdón, olvidé eso último que he dicho. Si tomáramos como referencia la función 1 partido por x, en este caso, como estamos haciendo x más 1 en el denominador, entonces estamos produciendo un desplazamiento hacia la izquierda de una unidad, y como esa función 1 partido de x más 1 estamos multiplicándola por 2, al final va a ser como si la función 1 partido por x más 1 la estiráramos en vertical por un factor 2. Entonces, primero es como si cogiéramos la función 1 partido por x y la desplazáramos una unidad enteramente hacia su izquierda. Y luego, una vez desplazada a su izquierda una unidad, es como si la estuviéramos estirando por un factor 2. ¿Vale? Esto solamente como curiosidad. ¿Cómo cómo definimos la función f compuesta con g y g compuesta con f en este caso? Bueno, pues empezamos, por ejemplo, con f compuesto con g de x. Recuerdo, se lee al contrario, ¿vale? F compuesto con g. Pues f compuesto con g sería g de f de x. Y esto es como si cogiéramos la función g, pero donde hubiese una x, en vez de una x pusiéramos una f de x. Es decir, tenemos 2 partido por, en vez de x más 1, tendremos que poner ahora f de x más 1. F de x más 1. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es 2 partido de x menos 3 y fuera de la raíz más 1. Recordad que en general es de buena práctica dejar raíces en el numerador, pero no en el denominador. Tenemos que, dicho de otra manera, no podemos dejar raíces en el denominador. ¿Qué hacíamos para poder deshacernos de una raíz en el denominador? Pues lo que hacíamos, si os acordáis de temas anteriores, era multiplicar y dividir por el conjugado. En este caso sería x menos 3 menos 1 partido de raíz de x menos 3 menos 1. Bueno, estos pasos, solamente por salvar algo de tiempo, me los voy a ahorrar. Y os digo que la solución al final se podría expresar como, por ejemplo, 2 por raíz de x menos 3 menos 1 partido todo por, una vez agrupado nos va a salir x menos 4. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Esto es, por una parte, f compuesto con g, y por otra parte podríamos hacer g compuesto con f de x como f de g de x. Es decir, es como si cogiéramos la estructura de la f de x, pero en lugar de poner una x, lo que vamos a poner es una g de x. Entonces, tendríamos la raíz cuadrada, la voy a hacer un poquito más alta, raíz cuadrada de, en lugar de x menos 3, vamos a poner g de x menos 3. G de x menos 3. Y esto es la raíz cuadrada de 2 partido de x más 1
menos 3. Bueno, esto, si lo elaboramos un poquito más y lo reducimos, después de varios pasos, vamos a llegar a que se puede expresar de la manera menos 3x más 1 partido por x más 1. ¿Vale? Estos pasos de aquí en medio que me salto son pasos que vosotros ya deberíais saber hacer. Si no fuera así, pues nada, escribidme y os paso estos pasos intermedios, ¿vale? Vamos a ver. Teniendo en cuenta la definición de f y g, ya hemos sacado cómo es f compuesto con g y g compuesto con f. ¿Qué podríamos deducir de aquí? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, f compuesto con g y g compuesto con f no tienen por qué ser necesariamente iguales. En la mayoría de los casos no va a ser así, aunque hay ciertos casos en los que sí. Y por otra parte, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues es posible que si se nos da dos funciones, f y g, pues se nos pide hallar, por ejemplo, digamos, a ver que lo tengo por aquí, f compuesto con g de 12. Sí. F compuesto con g de 12. ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, pues nos fijamos en la definición. Como esa definición llega hasta aquí, podríamos tomar esta expresión de aquí, si nos resulta cómoda, o incluso más cómoda que esta, podríamos tomar esta de aquí. Porque aunque tengamos raíces en el denominador, es más fácil trabajar con esta expresión, ¿vale? Entonces podríais sustituir 12, donde está la x, en esta expresión de aquí, que sería la expresión más elegante, pero la expresión con la que es más fácil trabajar en este caso sería esta, que era un paso intermedio, ¿vale? Llegamos hasta aquí, como teníamos raíces en el denominador, pues multiplicábamos y dividíamos por el conjugado. Pero eso era para poder poner una expresión un poquito más elegante desde el punto de vista matemático. Como es más práctico trabajar con esta, es lo que vamos a hacer en este caso, ¿vale? Entonces, f compuesta con g de 12 sería 2 partido por raíz cuadrada de 12 menos 3 y fuera de la raíz más 1. Bueno, 12 menos 3 son 9, la raíz cuadrada de 9 son 3, por lo tanto vamos a tener 2 partido de 3 más 1, y esto es 2 partido por 4, que simplificado sería 1 medio, ¿vale? Por tanto, llegamos a que f compuesto con g de 12 es igual a 1 medio. Visto de otra manera, ¿cómo lo podríamos hacer a la inversa? Bueno, pues alguien nos podría decir, oye, ¿qué tiene que valer x? Encuéntrame un valor de x tal que g compuesta con f de x sea igual a 1. ¿Qué tendríamos que hacer? Repito, por si no hemos entendido bien la notación. Esto es, haya x tal que g compuesto con f de x sea 1. Bueno, pues nos vamos a la definición de g compuesto con f, la tenemos aquí, y tenemos que hacer que sea 1. Bueno, pues entonces lo que hacemos es poner la definición de g compuesto con f de x e igualar a 1. Proponemos esta ecuación y despejamos x. Entonces, bueno, pues para poder despejar una ecuación en la que tenemos una raíz cuadrada, recordad que como ya está aislada, el siguiente paso para seguir adelante sería elevar al cuadrado a los dos lados, y por tanto se nos va la raíz cuadrada con el cuadrado y se nos queda menos 3x más 1 partido por x más 1 igual a 1. Al haber elevado al cuadrado, esto implica que a la hora de hallar la solución, pues tendremos que comprobar que sea de verdad una solución válida y que no sea una solución que se nos ha colado, porque es una posibilidad al haber hecho cuadrados, ¿vale? Seguimos.
¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues podríamos multiplicar este x más 1 en este lado y nos deshacemos de los denominadores, pero recordad, aquí había una condición y es que como se multiplica esto por 1, lo dejo sin el 1, ¿vale? Al hacer el paso de aquí a aquí, tenemos que tener en cuenta que el valor de x que anula este denominador tampoco va a poder ser una solución. Entonces, en este paso, x, eliminamos la posibilidad de que valga menos 1. Seguimos. Bueno, pues aquí tenemos menos 3x menos 1 igual a x más 1. Y entonces, pues tenemos menos 2 igual a menos 2x, a 4x en positivo, y por tanto x es igual a menos 1/2. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si hacemos g compuesta con f de menos 1/2, la imagen nos va a dar 1. En otros contextos podríamos ver composiciones de más de dos funciones. Por ejemplo, bueno, esto lo vamos a hacer en otro vídeo.